Desde ya, eso desde ya. Bueno, ya pasamos por Argelia Sí, y ahora se viene Austria. sí. ¿Qué onda? ¿Cómo lo ves al próximo rival? Y bueno, obviamente que es el más difícil, creo yo, de los tres rivales del grupo. Ganó su partido 3-1 contra Jordania, ganó bien. Sí, Capaz se le complicó un poquito porque lo llevó a empatar Jordania en un momento, iban 1-1, pero lo termina ganando con claridad y es el partido que define el primer puesto, básicamente, porque Claro. si lo perdés, que no sé, o sea, sería una locura, pero un poquito entendible es, no quedás primero y si lo ganás ya está, te aseguras el primer puesto. Así que bueno, es un partido para, yo creo que el clave del grupo. bien, bien porque aparte, bueno, a ver, al haber ganado, uno dice, es más, creo que, bueno, México ayer gana, ya se clasifica, Claro, porque entonces ya es estar tranquilo e incluso darle rodaje a jugadores que quizás no van a entrar más adelante. claro, el partido con Jordania ya lo preparás de otra manera, pones jugadores que debuten en el primer mundial, como no sé, Barco, y más jugadores que para también darle descanso a los titulares, ya que es Sí. un mundial largo, es un partido más que los 7 de siempre, Mm. entonces es importantísimo el partido del lunes para ganar y justamente acomodarte, quedar primero como México, que ya... Sí, Igual lo que tiene México es que depende como los puntos, puede jugar contra otro tercero, o sea... puede quedar... Nosotros sabemos que jugamos sí o sí contra el segundo del grupo de España, Uruguay y Arabia. Todavía no quedamos punteros. Pero si quedás Queda puntero, puntero, a eso sí. voy, claro. México puede quedar como muy mal segundo. No, pero Pero bueno, sí, ya se aseguró el primer o segundo puesto, claro, a eso voy. sin tener que depender esa Sí, tabla sí, eso de sí. tercer puesto. Obvio, eso sí. Bueno, ¿qué nos puedes contar un poquito de Austria? Bueno, de Austria, la verdad estuve buscando, investigando y también es una historia muy interesante, muy curiosa, porque en un momento de la vida, en la década de 1930, se llegó a pensar y a decir que Austria era la mejor selección del mundo. Obviamente ahora voy a explicar por qué, pero bueno, primero voy con unos datos rápidos de lo que es Austria, que es la capital de Viena. Tiene 9 millones de habitantes, nada más, no me parece que sea una cantidad Es poco. muy grande, sí, la verdad que es bastante poco. Está en Europa Central y bueno, es uno de los mejores países con mejor calidad de vida que se puede vivir en el Ok. mundo. Estamos viendo imágenes en YouTube Sí, para los que están nos escuchan, que es bastante lindo, la verdad. Paisaje Es muy lindo, bonito. la verdad, Muy es lindo. verdad. Debe ser, obviamente, siempre está peleando el segundo puesto en el mundo. Argentina primero, obviamente. Claro. Primero, segundo Francia en realidad. Y bueno, ahora sí, pasando a lo que fue la historia y por qué se decía esto de que Austria era la mejor selección del mundo, nos remontamos a lo que es 1931 hasta 1934 más o menos, que la selección de ese entonces se la llamaba la Wonder Team, que sería equipo maravilla. Obviamente el motivo era porque se decía que jugaban un fútbol muy moderno para lo que era la época. Vieron que antes era un fútbol donde más importaba mucho el físico, el roce. Más cap- rústico, ¿no? ¿Se le Sí, dice? sí, mucho pelotazo, mucho... Obviamente había muchos jugadores habilidosos que se destacaban, Mm. pero yo creo que el juego era distinto. Obviamente a hoy es muy distinto el fútbol de antes. Y bueno, justamente se decía que ese era muy parecido al moderno, con pases cortos, con movilidad, con técnica, con posesión, presión, o sea, se destacaba por eso. Y justamente llegaba como muy candidata al Mundial de 1934, que fue en Italia, y de hecho llegó a semifinales, terminó perdiendo con la anfitriona, con Italia, y termina quedando en cuarto puesto. Pero Ok. de todas formas se valoró y se destacó el Mundial que había hecho, como que había estado a la altura del fútbol que proponía y de dónde se le había puesto a esa selección. Ok, Llegó a estar 14 partidos invictos incluso en Guau. esa época, que Bastante. Anda. es un montón, sí. Y haciendo goleadas contra varias potencias, entonces eso era más o menos el motivo por el que se decía esto, porque no es joda poner a una selección como la mejor del La mundo. mejor, claro. Aparte Austria. ¿Se piensa que esa fue la mejor de la historia de Austria o después tuvo No, otros momentos? Sí, sí, esa se piensa que es la mejor, que Ok. recordamos el nombre, la Wander, Sí, sí, sí. el Wander Team. Bien. El entrenador era Hugo Meisl, Ok. era un adelantado para su época, dicen. Muchos comparan con lo que después vino a hacer Menotti, Guardiola. Claro. Ok. O sea, es como que él impuso el juego ese por las características y algo que, como decíamos, no se veía mucho en esa época. Ok. La figura de ellos era Matías Sindelar. Era un muchacho que jugaba de 10, muy habilidoso. Decían que tenía un cuerpo de papel
Y el apodo también era el Mozart del fútbol por la elegancia incluso que tenía. Humildes ellos. Sí, y por los dos recordamos Mozart es de Austria. Claro, por eso. Las dudas. Buena aclaración. Bueno, ¿qué pasó con esta selección? ¿Por qué no pudo perdurar en el tiempo? Un problemita, vamos a ver, esperemos que no haya tanto hate como la otra vez, porque es un temita bastante fuerte, que viene a ser de Hitler y el Anschluss. Claro, Lo todo que- lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Tal la cual. historia, sí. Sí. Lo que pasó es que en 1938 la Alemania nazi anexó a Austria. Entonces Austria dejó de ser un país independiente, dejó de existir como país independiente. Y con eso desapareció la selección justamente. Entonces el equipo que tenían se terminó Chau, extinguiendo. no hubo. Sí, y obviamente fue un golpe muy duro en esa época. Y lo loco es que a los jugadores los obligaban a que jueguen para Alemania después de eso. Mirá O sea, vos. unos vivos totales, Claro. queriendo Sí. aprovecharse de eso. Obviamente que muchos jugadores algunos aceptaron y algunos Otros se también, bajaron. otros se bajaron, Y sí. decidieron no hacerlo. Y justamente el más importante que se bajó, ya que era mejor, es este Matías Sindelar, que lo que pasó fue que hicieron un partido en modo, no sé si homenaje o cómo decirlo, pero hicieron un partido entre Alemania justamente y Austria de despedida antes de que se haga el anexo. Y en ese partido lo termina ganando Austria 2-0 con un gol de Matías Sindelar, que en el festejo termina haciendo un baile provocativo justamente al palco donde estaban los responsables de que esta eso separación, suceda. claro. Tal cual. Y En contra, totalmente en contra. totalmente en contra, sí, dando un golpe de régimen. Y haciendo ese festejo provocativo, ese fue el último partido que él jugó en su carrera. En su vida. Sí, después de eso se retiró, obviamente, negándose a seguir jugando con Alemania. Bueno, esto no termina acá porque después de eso, esto fue en el 38, en el principios de 1939, ya en enero, Matías Sindelar junto a su esposa aparecen asesinados los dos, no asesinados, perdón, corrijo, aparecen muertos en su departamento y el principal motivo había sido intoxicación por monóxido de carbono por una chimenea en mal estado. Pero obviamente surgieron muchas teorías en ese entonces de que fue un accidente, un suicidio, un asesinato político. O sea, nunca se terminó de... ¿Nunca se supo? No, nunca se terminó de saber cuál fue el motivo real. Pero sí es bastante sospechoso. Justo ahí me tira data, Jean, de que bueno, el partido contra Alemania los obligan a perder y ellos se niegan. Claro. Y a partir de ahí empiezan las sospechas. Claro, es como una persecución política en realidad, Sí. lo que surge, tal vez no directamente, ni quizás dicho por él, pero digo, si los obligan a perder Sí. y él va y gana, digo, mete su objetivo, que era ganar, y encima se separa por no estar de acuerdo, es como una persecución que se termina dando. Sí. Tal cual, sí. Bueno, de hecho el primer tiempo termina 0-0 porque estaban, como dijo Agus recién, obligados a no ir para adelante, no atacar, y se terminan revelando en lo que es el segundo tiempo, haciendo un gol él con esto del festejo y después un compañero más que termina sellando el 2-0. Obviamente que fue algo que capaz no esperaban los poderosos de esa época y bueno, después sí terminaron siendo ellos los que terminaron con la vida de Matías. Es como muy fuerte igual, porque una cosa es que se te niegue, está bien que era el mejor jugador de la época, el más representativo, pero ya hacer eso sería un montón. También que pasó mucho tiempo, pero es bastante fuerte. Ahí estamos viendo la imagen Del mismo, Era del él. mismo jugador. Tiene Slinders. pinta de... Se nota que era flaquito. Sí, se nota y tiene cara que juega. No sé si de que dar un golpe así como el que dio, pero bueno. No, pero lo rápido, hizo. encarador. Bueno, ahora hay otro tipo de jugadores. Sí, no hay nada que ver. Y no hay mucho también. Distinto. Ese peinado Obviamente ya es no más lo existe. que se dice de lo que el registro Claro, audiovisual sí. que hay de la época. Y sí, por la época en la que jugó. Pero bueno, los registros están, Sí. los dichos están, así que seguramente fue muy buen jugador, de verdad. Y bueno, esto como para contarlo lo fuerte de que pasó en esa época. Ya ahora pasamos al regreso, cuando vuelve Austria a tener una selección, a tener un país independiente, fue justamente después de la Segunda Guerra Mundial, que vuelve a competir, a recuperar su selección, y su mejor mundial moderno fue para 1954, que queda en tercer puesto. O sea, Ok. queda mejor puesto que la de
el Wonder Team del 34, que había quedado cuarta. Ahora quedan terceros, perdiendo la semifinal 6-1 contra Alemania Occidental. Mira, justo. Sí, justo les tocó contra ellos y bueno, lo perdieron. Pero bueno, el tercer puesto le ganaron a Uruguay, que venía de ser campeona del mundo en el 50. Le ganaron 3-1 a Uruguay y quedaron en tercer puesto en el Mundial de 1954. ¿Dónde se hizo, te acordás? ¿Del 54? El 54, no. Chile 62, Suecia 58, no me acuerdo si era... Bueno, ahora me voy a fijar. Ahora me fijo mientras vos seguís. Ok. Y bueno, eso fue como el regreso oficial. En Suiza. En Suiza, Sí. 54, Sí, está bien. Y bueno, ese fue el regreso de la selección después de tantos años oscuros y toda la historia fuerte que tuvieron que vivir y soportar. Y bueno, eso como para ir cerrando lo que es el tema de historia. Ya después el Austria de hoy la conocemos todos, tiene las figuras que tiene como Savitzer, Leimer, Álava, Arnautovic y todo lo que conocemos del equipo de hoy, que es un equipo serio. Tiene muchos jugadores en Europa, en la Bundesliga, entonces Argentina calculo que ya tiene todo estudiado para Sí, preparar sí. el partido lo mejor posible. No Sí. clasificó, capaz estoy haciendo una pregunta media, pero clasificó no, Austria. No, todavía no. No, No porque se jugó un solo partido. Al ser del mismo grupo de Claro, Argentina... juega no el jugó. lunes, dijiste que juega el lunes. Claro, con nosotros. Claro. O sea, es Argentina, Austria tienen los Austria. 2, 3 puntos. Y juegan entre ellos. Cualquiera de los dos, uno va a clasificar si gana. El empate creo que El que todavía gana no. clasifica. ¿Eh? El que gana clasifica. El que gana clasifica. El ya. empate deja bien parados a los dos. Igual. A los dos, claro, sí. Puede Más dejar Argentina un porque primero y tiene un que... segundo puesto. Claro, queda mejor parado Argentina porque le toca jugar después contra Jordania, que debería ser el más flojito de todo el grupo. Tal cual, sí. Bueno, el entrenador es Ralf Rangnick, que también es uno de los técnicos influyentes de Europa, que ha hecho formas de jugar que después han usado hasta técnicos como Klopp. O sea, es un entrenador con bastante chapa y bastante historia. Así que bueno, es un partido bastante serio y va a estar lindo, creo yo, pero se le puede ganar, claramente. ¿Cómo lo viste el primer partido, el de contra Jordania? No, los vi bien, como te decía. Ganaron bien, en un momento se les complica cuando Jordania lo empata con un golazo. También que el primer gol de Austria también fue un golazo de afuera del área, la clava en el ángulo. Pero los vi bien, los vi que ganaron el partido cómodos después del segundo gol. Si bien lo sellaron 3-1 con un penal sobre la hora, pero era más que Jordania, estaban obligados a ganarlo. Hay que ver ahora cómo se preparan para jugar con Argentina, que ellos saben que es el partido como a perder capaz, pero, Ok. pero no va a ser ¿Tienen miedo, tarea viste, un sencilla. poco? Sí, la mayoría sí. No, Después del 3-0 no se también, animan. como que- Y es un 3-0, todas las potencias fueron cayendo, bueno, salvo Alemania y alguna que otra que me estoy olvidando. Pero viste que Brasil no gana, que Portugal no gana, estoy viendo a ver así Claro, como para... esos ideales de ganar Sí. ya está, están derribados. Por lo menos ahora, esta primera parte. Capaz después, qué sé yo, remonta y cambia la situación. Sí, aparte del fútbol que a veces es más parejo. Ya hoy incluso esperaba que Ecuador le gane a Costa de Marfil, perdió. No, el único que ganó fue Alemania. Viendo así a grosso modo, España no, Bélgica no. Inglaterra. Bueno, Francia que ganó, Francia e Inglaterra. Pero Sí, después se espera mucho esta Argentina, no así quizás de los otros rivales del grupo. Tal cual, sí. Por eso Argentina tiene que ganar el lunes y llegar como al último partido, ya clasificada primero y después esperar nomás. Tal cuál cual, y sería darle el descanso rival. a los titulares. Tal cual, sí, sería lo ideal. ¿Qué resultado esperás que se pueda dar? 2-0 lo veo yo. 2-0 a Argentina. Sí. Después te pregunto a vos que está. No, también yo Puntero creo en que el estoy 2-1, 2-0 ahí parejito. Yo el otro día no me esperaba un 3-0 con Argelia. No, yo no. Y yo esperaba un 2-0. Claro. Por un golcito. Pero bueno, quiere decir que Argentina está muy bien, que llega bien. Sí, obvio, cuanto más mejor. Y eso que hay jugadores tocados como Julián Álvarez que no estaba al 100%, Tagliafico que no está para jugar, el Dibu que se viene a recuperar. Sí, por suerte se están recuperando. Ya Tagliafico está entrenando a la par. Mm. Julián también puede tener minutos. Paredes, que el otro día no había chance que entre, Claro. ahora está mejor también. O sea, todo sirve. El tiempo ayuda para que lleguen de la mejor manera. Que el mundial sea lo más largo posible, ojalá. Bien, bien. Vamos a estar viendo ahí, expectantes. ¿Algo más, Fabri? No, eso era. Perfecto. Austria entonces contra Argentina. ¿Qué día y horario? El lunes a las 2. A las 2 de la tarde. Vamos a estar acá. Complicadísimo, chicos. Vamos a ver qué Complicadísimo horario. Terminamos un e-like y arranca.
Es la previa tope gama O sea, hacemos. nosotros vamos a estar haciendo la previa desde ya. No, olvídate. Claramente te tenés que prender Sí. porque todo previa, pero complicadísimo por donde lo veas. O Sí. sea, educativamente se ha dicho también que colegios quieren cancelar, no sé si Sí. podrán, pero quieren cancelar las clases. Colegios, no universidad, digo. Claro. Bueno, ni hablar horarios de laburo. O sea, un No, poco sí. que te queda ahí, sanguchito Sí. tenés que ver. Muy en así el que medio bueno, queda. va a estar complicado. Pero bueno. Gracias, Fabri.